Listo. Bueno, a Pero, ver, compartir pantalla. Ups, ups, ups. ¿está grabando, Don Dani? Ah, sí, Sí, nice. claro, porque me toca presentar la evidencia de que hice una exposición. Bien, esto es como exposición de colegio, entonces mi nombre es Daniel Cañón. Bueno, les voy a resumir un poco cómo fue esta historia. Básicamente, el MINTIC saca regularmente convocatorias para formaciones virtuales a través de plataformas pues ya conocidas. Entonces estaba Platzi, Udacity, ¿cuál más estaba? Había una nueva, bueno, habían varias. Entonces fue como un proceso de que uno se inscribía, llenaba como unos papeles, después como que pasaba un filtro y finalmente pues cuando le elegían tocaba pasar, firmar un pagaré, ¿vale? El pagaré cubría o cubre 5 cursos en estas plataformas y a cambio de eso toca hacer una formación, ¿vale? Y pues mostrar los certificados de que pase cada uno de los cursos, ¿vale? Entonces la invitación es como que se conecten al Minty, que sigan la cuenta en Twitter y estén como así al tanto de que está saliendo. Creo que hace poco había como convocatorias para las pymes, algo así, pero pues, no me ha aplicado, ¿vale? Entonces, vamos a empezar con inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo se podría describir una inteligencia artificial? Básicamente pueden ser algoritmos que intentan como imitar la inteligencia humana, ¿vale? O también como inteligencia llevada a cabo por máquinas. Cuando hablamos de inteligencia, eso abarca un montón de aspectos, ¿no? Porque pues hay inteligencias lógicas, hay inteligencias lingüísticas, inteligencias introspectivas, bueno, un montón. Pero pues la idea de hacer una máquina inteligente es como centrarla un poco más en temas lógicos, como cálculos, como análisis de datos, en fin, ¿vale? Eh, ok, ¿qué es lo que intenta imitar? Pues la inteligencia humana, básicamente, si partimos de cero, como el caso de un niño, pues no sabe nada del mundo. Y todo lo que le llega es a través de sus sentidos, de sus ojos, de su experiencia con otros, en fin, ¿vale? Y ya con estas interacciones, pues él trata de armar conceptos, conceptos de su entorno, digamos, concepto del día, el concepto de la noche, concepto de hambre, concepto de comida, en fin. ¿Vale? Entonces, pues hay alrededor pues en el caso del niño, hay formas de irlo entrenando, irlo llevando como de la mano, conocerlo, corregirlo y pues darle como ya cierto conocimiento, ¿no? Y pues ya el niño o esta inteligencia ya empieza como a obtener ciertos eh, como juicios para determinar si su conocimiento es válido, ¿no? Y pues a medida que él va creciendo, pues va como contrastando eso que él sabía con su nueva realidad o sus nuevos conocimientos, ¿vale? Entonces, digamos, partamos de un ejemplo básico, que es como un carro. Un carro, pues todos sabemos, tiene 4 ruedas, usa un combustible, normalmente tiene un timón, pues donde va un conductor, puede haber de muchos colores, pues, no sé, o sea, todas las ideas que tenemos preconcebidas de un carro, ¿vale? Pero, ¿qué pasa si se le aparece a alguien un concepto como este? ¿Vale? Queda como uno, ¿esto qué es? ¿Esto sí es un carro? ¿Esto no es un carro? El bucecito, pues, es un bus autónomo, o sea, no tiene conductor. Entonces, no tenía un carro automático porque creo que hasta ahora los pilotos de carros sin conductor todavía tienen el conductor en el manubrio, entonces no me aplicaba para el ejemplo. Pero digamos, a medida que las personas o los niños van creciendo y las inteligencias van creciendo, pues se encuentran casos particulares en los que como que los conceptos que ya llevan formados no entran y chocan con sus nuevas realidades, ¿vale? Entonces, como estas contradicciones y este juego de entrenamiento es lo que intenta entrenar
o lo que busca la inteligencia artificial. Bueno, así a grandes rasgos como qué podríamos identificar de una inteligencia artificial, ¿vale? Haciendo como la analogía al niño, lo que buscamos inicialmente es como una tarea a automatizar o algo que pueda hacer por sí solo. Y eso ya depende como de un analista que le dé como la instrucción o el camino que seguir para cumplir este objetivo, ¿vale? Entonces un analista puede decirle, bueno, esta inteligencia me va a servir para definir un patrón de colores o encontrar colores, o me va a servir para identificar imágenes, ¿vale? Son como definir tareas como mecanizadas que de pronto no requieran tanto, no involucren tanto riesgo en el trabajo, ¿vale? Ya después el siguiente paso pues es entrenarla y todo parte de una información que el analista ya tiene. Entonces tenemos información a partir de datos, colecciones de imágenes, sonidos, videos, en fin, o sea, la cantidad de información es abierta, ¿vale? Después, cuando ya esta inteligencia recibe como todo este entrenamiento, toda esta información, pues se valida la madurez que adquirió. Entonces, básicamente esta madurez lo que se hace es contrastar datos que nunca obtuvo la inteligencia y metiéndolos como a su definición de conceptos y eso, validar qué tan eficiente es en la tarea que se le programó. Eh, pues algo que sí hay que dejar claro desde el principio es que la inteligencia artificial no es 100% correcta, no es 100% eh, definitiva en sus resultados, ¿no? Siempre hay un margen de error, ¿vale? Y eso es como lo importante tener en cuenta cuando se habla de inteligencia artificial. Porque ya finalmente estos modelos son puestos en producción y son normalmente contrastados pues, con nuevos datos, con datos que nunca tuvo contacto, en fin. Entonces, básicamente es como un ciclo, lo podemos ver. Hay un ciclo que es aprendizaje, entrenamiento y después los resultados. Y normalmente nunca se puede dejar una inteligencia así para siempre, porque siempre la información y los aspectos que la rodean están cambiando. Entonces siempre hay un reentrenamiento, siempre hay un reentrenamiento, es como validar nuevamente que lo que se hizo inicialmente siga siendo correcto con las expectativas. Entonces, vamos a identificar como unos aspectos históricos de la inteligencia artificial, pues para mí que fueron como los que más resalto de toda la historia. Entonces, en el primer caso, en 1769, tenemos el ajedrecista turco, que es una atracción de feria. Básicamente era un muñeco que a primera vista pues era artificial, ¿no? No se le veía como de dónde se movía o que, de dónde recibía impulsos, aparentemente era automático, mecánico, creo que incluso tenía como una pipa que botaba como humo, entonces ahí la gente decía que funcionaba a vapor, en fin, pero la realidad es que dentro del ajedrecista había una persona haciendo el control de todos los movimientos de las piezas de ajedrez. Entonces, internamente tenían mecanismos para ver cómo las fichas a partir de espejos, entonces como un periscopio y él veía como las piezas en el tablero y las movía y tenía mecanismos acá atrás para hacer mover las fichas. Entonces, básicamente como que esa ilusión tramó a la gente y como que le da la impresión de que ya había algo como inteligente en la realidad. Pero pues esto era una farsa. Pero pues de la ilusión al hecho, pues en esa época era impresionante. Bueno, pegamos un salto y llegamos al 1936 y 1950 con Alan Turing, que ese sí es como el más conocido de los teóricos de la computación. Entonces, primero él definió como la máquina universal, que es el concepto este del computador, ¿no? Que hay un procesador, que hay una lista de instrucciones, entonces que va a ir recorriendo paso a paso las instrucciones, las va ejecutando, en fin. Y en 1950 él define el test de Turing. El test de Turing es como la primera aproximación de qué sería una máquina inteligente, ¿vale?
Entonces, la prueba o el test que él propuso era poner a un interlocutor detrás de una pared y al otro lado un ordenador y una persona, ¿vale? Entonces, él empieza a hacer preguntas, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es lo otro? ¿Cómo define esto? ¿Cómo define lo otro? Y de acuerdo a las preguntas y a las respuestas que él recibía, pues él podía decir si una máquina era inteligente o no cuando no haya diferencia entre los dos, ¿vale? Es como cuando uno envía como un mensaje de voz a un computador y le contesta. Entonces, como que cuando ya esas diferencias bajan entre una persona y una máquina, pues ya uno puede decir que la máquina es inteligente. Pegué otro salto a 1997, que fue la primera vez que una máquina le ganó a un ajedrecista en un juego. Esta máquina es conocida, se llamaba Deep Blue, de IBM, y pues es un hito, porque nunca antes había pasado. Siempre el ser humano le había ganado a las máquinas, pero en esta ocasión fue el computador el que le ganó al ajedrecista. Básicamente, este computador tenía un algoritmo de inteligencia artificial básico y básicamente poder de cómputo. Y bueno, la ventaja del ajedrez, o bueno, una de las características del ajedrez es que él tiene muchísimas combinaciones, tiene alrededor como de 8 millones de combinaciones. Entonces eso no, a primera vista no es tan sencillo de sacarlo por computador, ¿vale? Entonces hay algoritmos dentro del Deep Blue que calculan como la calidad del movimiento, mirando como las probabilidades de éxito al mover una pieza, evalúa como posibles escenarios, en fin, y escoge como el más óptimo. De hecho, la victoria fue muy, muy corta. Fue como de 3 partidas a 2, con un empate. Entonces fue casi ras la diferencia en este juego. Veamos otro salto a 2011, que es cuando Watson de IBM, que así se llama la inteligencia artificial que ellos manejan, gana Jeopardy. Jeopardy es un juego famoso en Estados Unidos que básicamente, o sea, el presentador lanza como la respuesta y el concursante tiene que decir como quién es o qué es. Entonces, un ejemplo, el presentador dice, eh, liberó a Sudamérica del dominio español en 1920. Y el concursante tiene que decir quién es Simón Bolívar, ¿vale? Entonces, si lo vemos en ese contexto, hay como 3 inteligencias que intervienen ahí. Una, que es la interpretación de la pregunta que está haciendo el presentador, ¿no? Entonces, descifrar conceptos. ¿Qué me está preguntando? ¿Qué me está diciendo? Dos, pues ya asociar esas preguntas a su base de datos interna para conocer una respuesta, ¿no? Entonces implica como agarrar conceptos y empezar como a hilarlos uno por uno hasta ya tener como una opción 100% segura. Y tres, pues ya expresar esa información a la audiencia. Entonces digamos que esta inteligencia pues ya podemos decir que es casi inteligente porque ya no hay diferencia entre un humano, o sea, entre la expresión de humano y una persona. Bueno, o no, porque ya la máquina sería demasiado perfecta. Bueno, eso queda abierto. Y bueno, este sí es muy reciente, este es AlphaGo, este es una inteligencia artificial desarrollada por Google. ¿Y qué es lo que pasa? Go es un juego oriental, hecho, inventado en la China, que es mucho más complejo que el ajedrez, ¿no? Si el ajedrez tiene 8 millones de combinaciones, el Go tiene como 10 a las 6 combinaciones, ¿vale? O sea, el tema de lograr éxito a través de algoritmos sencillos, comunes, es complejo, ¿vale? El Go tiene por objetivo como empezar a dominar espacios del tablero. Entonces, con las fichas de cada color, pues la idea es como abarcar espacios y como rodear al enemigo y dejarlo pues hacia un lado o dejarlo con menos terreno. Entonces, básicamente es un juego de estrategia, un juego como de
pensar muchos escenarios a la vez, sacar incluso intuiciones, como si yo pongo una piedra en un extremo, por ejemplo, esta que está sola, esto más adelante, ¿qué me pueda significar? ¿Vale? Son como todas estas decisiones que están de por medio. Y bueno, Google lo logró con una inteligencia basada en DeepMind, ¿sí? DeepMind, sí. Y, en fin, este algoritmo y como el desarrollo de este proyecto está en un documental que está en Netflix, se llama así, AlphaGo, y se lo recomiendo. O sea, realmente como que narran todos los pasos que siguieron para hacer madurar la inteligencia hasta lograr derrotar al campeón mundial, que era o que es Lee Sedol. Eh, pues según el documental, me acuerdo que fueron como 15 partidas y el ser humano, o sea, Lee Sedol, solo ganó una. Y fue porque, o sea, como una desconcentración o un hecho que no tuvo en cuenta el algoritmo, que a partir del cual ya empezó como a descontrolarse la toma de decisiones. Entonces empezó a ser más errática hasta que perdió, ¿vale? Entonces recomendado esto. Bien, entonces pues ya tenemos como unos preconceptos de qué es y qué no es IA, pero pues para centrarnos un poco, IA no es un software que sigue instrucciones línea por línea. No es una cadena consecutiva de if not, sino es un algoritmo como una caja negra. Entonces, básicamente, lo que el usuario tiene a la mano es como parámetros, entradas y salidas, y bueno, y retroalimentaciones. Eh, pues siempre uno puede llegar como a esa ilusión de inteligencia artificial por if not, pero el problema está en que siempre va a haber un caso que no lo va a controlar el algoritmo. Entonces, por ese lado, pues la inteligencia artificial tiene como una ventaja adicional. Lo otro es que no tiene una lógica de comportamiento definido respecto a un problema. Entonces uno puede tener un set de datos y la inteligencia artificial le bota una respuesta. Puede coger usted otro y de pronto le bota otro. Entonces es como algo no determinístico. Siempre va a haber como un depende de o bueno. Y pues finalmente son algoritmos que dependen totalmente de un entrenamiento. ¿Vale? Siempre es bueno irlos reentrenando, irlos madurando, irlos validando. Entonces, cuando no tiene un software que es código línea por línea, pues uno lo deja ya y pues ya saltará algún error. Pero, digamos, la inteligencia artificial sigue trabajando y sigue trabajando, pues ya los resultados podrá que no sean los más precisos, pero seguirá dando una respuesta. ¿Vale? Ya empezamos como a descifrar qué tipos de inteligencia artificial existen y más o menos en qué se usan. Tenemos algoritmos, Machine Learning, que básicamente son los algoritmos que me permiten hacer un, un sistema o un proceso inteligente. Entonces, básicamente es el que hemos descrito que recibe datos, entrena, se valora y verifica resultados. ¿Vale? Pueden ser de dos tipos, bueno, incluso tres, que son supervisado y no supervisado. Entonces, ahorita, bueno, esta charla es de Machine Learning, entonces más adelante les explico un poco cómo es esta historia. Y el Machine Learning, pues hoy en día se usa para muchas cosas, asistentes virtuales, diagnósticos de enfermedades, detección de fraudes, incluso videojuegos y análisis de bolsa. Entonces, hoy en día esto es lo que más se usa en lo cotidiano, porque digamos hay un control de una persona que es un analista que sabe qué es lo que está trabajando y cómo debería funcionar, ¿vale? Porque pues las inteligencias no siempre hay que dejarlas así al azar, porque pues los resultados puede que sean disparatados, entonces siempre hay alguien que debe estar validando como la información que vota. Otro tipo de inteligencia artificial son las redes neuronales. Estos son algoritmos demasiado complejos, más o menos tratan de copiar el comportamiento de las neuronas. Las neuronas se conectan entre sí
por medio de axones, y en los axones pues tienen una reacción química que se llama sinapsis, y entonces esa sinapsis es la que provoca como la comunicación entre neuronas y genera como información o comportamientos respecto a lo que está recibiendo. Y pues o sea, esta interconexión ayuda mucho cuando se tratan de ganar experiencias a partir de pruebas y errores. Entonces se usan mucho en control de robots, reconocimiento de texto, imágenes, en fin. Yo tengo acá como un video de cómo funciona una neurona. A ver, a ver si salimos de acá. Entonces, básicamente, esto combina dos tipos de inteligencia artificial. Ahorita les muestro un poco la otra. Entonces, aquí tenemos, básicamente, es una prueba en la que el sistema tiene que recorrer un camino, ¿vale? Y él lo intenta múltiples veces. De hecho, aquí va como numerada la cantidad de veces. Y si ustedes ven aquí arriba, pues va como interactuando, mostrando cómo interactúan las neuronas por cada prueba y error. Y él va validando. Las en verde es como los casos donde sí le funciona cierto comportamiento, y las rojas son como los resultados que no le aplican. Y así, de esta forma, él va como retroalimentándose a sí misma de sus experiencias, ¿vale? Y ¿qué más puedo decir? Las neuronas, pues básicamente, estas redes se organizan por capas, y pues cada capa, o sea, entre más capas, más complejas el sistema. Obviamente ya exige demasiado poder de cómputo como para tener un sistema mucho más grande de redes neuronales, ¿vale? Entonces, esto va, no sé hasta cuánto, si quieres lo adelantamos un poquito. A ver, yo creo que por acá. Aquí fue como una que le triunfó. Y este sí ya es como el último. Entonces va como el cuadradito, ya conoce como las características del del recorrido, y él mismo va como ajustándose para controlar el movimiento. Entonces, por ejemplo, aquí ya triunfó y el man ya encontró como cuál es su camino de aprendizaje. Y ya con eso, pues él sigue para adelante. O ya podría decirse que el sistema es maduro. ¿Vale? A ver, listo. Esto de redes neuronales combina mucho con el deep learning. El deep learning ya es como el nivel más abstracto de inteligencia artificial, porque ya son algoritmos que inventan nociones abstractas de un tema. Eh, o sea, literalmente podría decirse que es cercano al pensamiento humano, pero eso implica pues muchas condiciones, muchos problemas que vienen juntos, como el tema del lenguaje. Si pone a hablar dos inteligencias artificiales, ¿será que sí se están comunicando? Bueno, un montón de inquietudes que surgen ahí. Y bueno, y en las aplicaciones del Deep Learning está el Big Data, el reconocimiento visual y el lenguaje. Hoy en día lo que más se está aplicando esto es como el deepfake, cuando salen videos de personas hablando cosas que en la realidad no hicieron, pero pues se ve la imagen de la persona articulando las palabras, actuando los gestos, y se ve real. Pero pues la realidad es que es por medio de inteligencia artificial que se logra esas modificaciones. Bien, y pues aquí lo que yo venía diciendo de la diapositiva anterior, como que ¿qué implicaciones éticas trae consigo la inteligencia artificial? Y la primera pregunta es, ¿puede diferenciar el bien y el mal? Y pues la respuesta es no. O sea, la inteligencia artificial se comporta de acuerdo a lo que el analista haya hecho, o para lo que lo haya hecho el modelo de Machine Learning o el modelo de red neuronal, ¿vale? Y casos actuales se han dado con el uso o el mal uso de los algoritmos de inteligencia artificial. Entonces, el ejemplo más conocido, que no tiene más de 4 años, es Cambridge Analytica. Cambridge Analytica es una empresa que hace como lobby político o marketing político en Inglaterra. Y pues esta gente pues apoyaba campañas electorales,
básicamente brindando como soporte de información, dando asesorías de campañas, en fin, diciéndole a la gente, mire, haga esto, no haga esto, de pronto concéntrese en estos territorios, no sé qué. Pero esta gente fue más allá. Esta gente compró datos de Facebook y con esos datos empezó a hacer como todo un análisis o un perfil de los votantes. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que tenemos en Facebook? En Facebook tenemos algo que se llaman como las huellas digitales, eh, digitales virtuales, por así decirlo, porque es ya toda la información que está ya subida, nuestros likes, los status, de pronto también tweets o mensajes que ponemos en el muro, datos que hemos buscado, y toda esa información se mete a un algoritmo de inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial lo que me permite es como descubrir rasgos como de inteligencia, de afiliación política, afiliación religiosa, profesión, o también temas demográficos como la edad, género y estatus. Básicamente, esto está en un documental también en Netflix, se llama Cambridge Analytica. Básicamente lo que decían era como que con 6 likes que usted diera a algún tema, ya podían saber como cuál era su inclinación política. Y más o menos con 20 ya podían decir, no, usted va a votar definitivamente por esta persona. ¿Vale? Entonces como que la cantidad de información que pueda haber sobre un tema influye también como en la calidad de los resultados. Entonces, ese es como otro aspecto que hay que tener en cuenta cuando se habla de inteligencia artificial, la calidad y la cantidad de la información. Había otra implicación ética que son los sesgos o el human bias. El human bias básicamente es como eh, lo que le pasa a los desarrolladores normalmente cuando hacen un código. Entonces dicen, ah, sí, mi código se va a comportar con este caso así, con este caso de la otra manera, si pasa el tercero, pues lo controlo, pero no falta y hay un cuarto caso. Y ese cuarto caso es el que genera y rompe, o sea, el que genera la inconsistencia en el código y lo rompe. Pues lo mismo pasa en la inteligencia artificial. La gente puede entrenar el código para que se comporte de cierta manera, para que resuelva un problema. Pero siempre va a haber como el ejemplo del carro. Siempre le va a llegar un carro de 3 ruedas que le va a dañar el análisis al algoritmo. Entonces, son como condiciones a tener en cuenta y a revisar. Bueno, y pues aquí viene como una pregunta para compartir, y es que si han pensado qué pasa con las imágenes que se suben a aplicaciones tipo tu rostro en el género opuesto, tu rostro de niño, cómo te ves en 30 años, pues básicamente estas imágenes nutren bases de datos para Big Data que se usan en reconocimiento facial y pues eso entrena modelos de inteligencia artificial y quedan pues, al pelo. Bueno, ahora sí el tema central de la charla, que es el Machine Learning. ¿Cuál es el objetivo de esto? Es lograr el aprendizaje de máquinas sin una programación definida. Básicamente es que ya hay unos algoritmos y nuestro objetivo es lograr que aprendan y logren los objetivos que les planteamos hacer. ¿Vale? Los algoritmos ya existen, solamente es programarlo para que haga las tareas que se requieren. Entonces, todo parte de una información de datos, de modelos analíticos y la forma en que se arma el proyecto, pues ya se logra un objetivo. Y pues, ¿qué se busca? Uno, identificar patrones y dos, es lograr predicciones o estimaciones con datos externos. Creo que esos son como los dos objetivos principales del Machine Learning. Si conocen algún otro, pues bienvenido. O sea, desde que siga este ciclo de entrenar, validar y reentrenar, pues es Machine Learning. Entonces, bueno, estas gráficas básicamente nos muestran cuál es la diferencia real entre la programación tradicional y el Machine Learning. La tradicional, que es con el algoritmo este que uno mete en C++, en Java, etcétera. Básicamente uno le define reglas y datos. Reglas como que si mi dato es mayor a 10, entonces haga tal cosa. Si mi dato comienza por S, termina en A, pues entonces me va a botar tal resultado. Pero en Machine Learning es distinto, porque nosotros lo que le damos son ya de una vez las respuestas y los datos
con los cuales validar esas respuestas. ¿Y qué obtenemos? Pues unas reglas. Normalmente estas reglas, bueno, a excepción de un algoritmo, son invisibles, o sea, son propias del sistema, de la inteligencia artificial. Pero hay unos que sí permite ver como el comportamiento y son leíbles para el analista. Bueno, aquí volvemos como a una diapositiva anterior y es como qué tipos de Machine Learning hay. Entonces está el aprendizaje supervisado, que básicamente es en el que el analista le dice, mire, si usted recibe datos con estas características, la respuesta que usted me tiene que dar es tal. Si le llega de tal otra forma, entonces es tal. Entonces son datos que ya tienen como una información de cómo debe comportarse el algoritmo. Entonces, pues el caso lo tenemos en la identificación de imágenes. Nosotros le alimentamos al algoritmo imágenes de casas. Entonces hay una casa con 2 pisos, una casa con un piso, una casa con jardín, una casa con terraza, bueno, en fin. Y todo esto pues entra a su sistema, ya para que cuando llega una casa nueva, pues él diga, ah, sí, esto es una casa, y le bote usted el resultado. También hay un tipo de algoritmo que es el no supervisado, que básicamente se usa para identificación de información, ¿vale? El algoritmo internamente encuentra como patrones, busca similitudes en los datos y con ese comportamiento pues ya le brinda al analista como una descripción de lo que está pasando en la información, ¿vale? Este tipo de algoritmos se usa como para, principalmente en agrupaciones, y bueno, creo que eso es como lo principal. Y está el último, que es el aprendizaje por refuerzo, que es similar al que vimos de las neuronas, pero entonces la idea es que él también aprenda del error. O sea, uno le da los datos de cómo debe comportarse, pero también el algoritmo aprende como que, hombre, aquí la embarró, pues esto puede ser un caso para la siguiente iteración del entrenamiento. Entonces, aquí tengo otro video. Básicamente es un aprendizaje por refuerzo. Se usa un poco de deep learning, que fue lo que vimos como la inteligencia artificial más sofisticada, pero pues sirve como para ilustrar un poco. Básicamente es un juego de Pac-Man. Entonces empieza el algoritmo como que sin reglas, solo en el escenario, como que, bueno, ¿qué tengo que hacer? No lo sé, pues perdió. Después de 1500 juegos, ya como que gana el 25%, entonces ya tiene como más conocimiento del tablero, tiene más conocimiento de un poco de estrategia, entonces ya a veces se queda perdido, a veces bueno, ya reacciona y bueno, pues y eso lo ha logrado él solito. Pues ya, mire, ya perdió. Y ya con 5000 juegos ya logra el 95% de victorias. ¿Vale? Entonces ya conoce que si se come tales fichas, pues puede comerse a los monstruos. Él tiene que ya conoce como el tablero, cómo está dispuesto, en fin. Y todo esto es como prueba y error. O sea, podemos decir lo que el refuerzo es eso, prueba y error. ¿Vale? Entonces son proyectos que han salido ahí y pues que los han implementado. Ok, sigamos. Bien, ¿qué aplicaciones hay? Bueno, ahorita un montón. Entonces tenemos en el sector bancario, tenemos detección de fraude e identificación de oportunidades de inversión. Yo estoy más familiarizado con la detección de fraude porque, digamos, Banco de Bogotá tiene implementado en el departamento de detección de fraude el uso de estos algoritmos. Básicamente es que de los millones de transacciones que hay en el día, ellos pueden lograr identificar más o menos como 100.000, 200.000 transacciones que probablemente son fraude. Entonces, claro, eso al momento de hacer una investigación ayuda un montón. Así sean 200.000, porque pues de un rango de millones a estos cientos o miles, pues ya es una diferencia impresionante y pues esto les ayuda como a validar sus procesos de seguridad, la calidad del uso que tienen los usuarios de las herramientas, detectar casos comunes y generar campañas de prevención, en fin. En gobierno, pues clasificación de poblaciones,
Esto utilizaría un algoritmo no supervisado, porque básicamente es como reunir los datos de la gente, edad, estrato, ingreso, género, número de hijos, en fin, y agruparlos en grupos. Grupos que se pueden como priorizar para ciertas campañas o políticas específicas, para, por ejemplo, atención a gente desfavorecida, o incluso también para mirar a quiénes cobrarles más impuestos. En fin, se puede jugar un montón. En el sector minero, esto sí es tendencia últimamente, porque en minería, sobre todo en petróleo, lo que hacen es como digamos, ecografías del terreno a partir de exploraciones. Eso es como un sonar. Entonces el sonar te bota como la respuesta de las rocas, y cada roca pues tiene un comportamiento distinto ante un sonar. Entonces eso le bota una imagen, y esa imagen puede procesarse a una inteligencia artificial. Y la inteligencia le dice, mire, aquí probablemente en esta zona haya petróleo o puede haber gas, porque pues la lectura que tenemos corresponde a lo que ya hemos revisado anteriormente. En salud es parecido, entonces tenemos prevención de cáncer, imágenes diagnósticas como radiografías. Creo que incluso con el tema del COVID hay como lectura de imágenes con, con inteligencia artificial, con machine learning, como identificar patrones que a simple vista no se ven. Y bueno, y el transporte, pues este sí no encontré mucho, pero una de las aplicaciones podría ser identificación de rutas eficientes. Entonces, ver de dónde está saliendo la mayor cantidad de gente, hacia qué puntos y viceversa, hacia dónde está llegando al final del día. Y pues esto ayuda uno a mejorar la demanda, a responder mejor el servicio, a disminuir como lo lleno que van a estar las estaciones, y pues a mejorar la calidad los sistemas de transporte. Bueno, los algoritmos de Machine Learning pueden agruparse en 4 tipos. Bueno, independientes si son, no, mentiras, no es independiente, pero sí podemos empezar como a hablar de cuáles serían no supervisados o supervisados. El primero que tenemos son los tipos de clustering. Los algoritmos de clustering lo que buscan son armar grupos, ¿vale? Entonces, básicamente son datos que están como esparcidos en un plano, y de acuerdo a ciertos patrones que se le definan, él puede elaborar como conjuntos. Entonces, hay algoritmos que empiezan, es como a botar puntos aleatorios, y alrededor de esos puntos como a medir distancias, ¿vale? Entonces, a partir de esos puntos ya, y esas distancias, él dice, mire, probablemente aquí hay un grupo muy parecido de datos, aquí hay otro y aquí hay otro. Esos puntos normalmente se llaman como centroides. Entonces tenemos un algoritmo que es el K-medias, que es el que describimos acá, el de Bescan, el MinShift y el ACNES. Pues digamos, el objetivo de esta charla no es tampoco meternos así a definir cada uno cómo se comporta matemáticamente, la definición, sino como más que todo darles un vistazo general del comportamiento. Este algoritmo de clustering, como habíamos visto, tiene aplicaciones en política, en programas sociales, para identificar grupos. También tiene aplicaciones en marketing, identificar como grupos de trabajo a los cuales ofrecerle un producto, o grupos objetivo, es mejor el concepto, grupos objetivo para los cuales darles una campaña. Se usa también mucho en data mining, que es la identificación de los datos. Esto, pues, la preparación de datos no involucra decirle al algoritmo, mire, esto tiene que comportarse así, sino que pues, él por su cuenta va a elaborar la información. Este es uno de análisis supervisado, que es como el que uno puede entenderlo de primerazo, ¿vale? Entonces son los algoritmos de clasificación. Y un algoritmo de clasificación depende de que tenga una etiqueta marcada para que el algoritmo pueda
como definir un patrón en los datos y a partir de ese patrón identificar un árbol de decisión, ¿vale? Entonces, aquí en esta diapositiva tenemos un ejemplo que, aunque no lo van a creer, es de la gente que murió en el Titanic y que sobrevivió en el Titanic, ¿vale? Entonces, básicamente, lo que hicieron fue, a partir de los datos de la gente que sobrevivió y que falleció, pues definir, bueno, qué posibilidad tenía la gente de sobrevivir. Entonces, primero dijeron, bueno, es un señor, es un man o es una vieja. Si no era un man, pues las posibilidades de sobrevivir eran del 36%, ¿no? Por eso la frase mujeres y niños primero, ¿no? Empieza como a validarse cosas y a contrastarse con lo que uno ha visto en películas. Bueno, ¿qué pasa si es un man? Si es un man, entonces pregunta, ¿usted es mayor de 9 años? Entonces, si usted es mayor que de 9 años, pues murió. O sea, la gente que sobrevivió no pasaba de esa edad. Pues, o sea, en general, a partir de los datos y la definición del árbol, pues salió ese resultado. Pero si usted era menor de 9 años, ¿tenía usted más de 2 hermanos? Si usted tenía más de 2 hermanos, pues la posibilidad era que usted hubiera muerto en el, en el hundimiento. Pero si no, si tenía un hermano o era usted solo, pues sobrevivió. Entonces, básicamente uno identifica, bueno, los que sobrevivieron fueron las mujeres y los niños, pues que eran menores de 10 años y que tenían un hermano a lo sumo. ¿Vale? Entonces, pues, este es como el resultado de un modelo de inteligencia artificial, de machine learning, de clasificación, ¿vale? Y es entendible para un analista. Y pues esto le sirve mucho para identificar si hay sesgos en los resultados. Digamos, ¿qué casos podría presentarse un sesgo que se pueda identificar con un árbol de decisión? En el tema de créditos, ¿vale? Normalmente, pues, está este tema de poblaciones negras y población blanca, y ese es un sesgo, ¿vale? Entonces, normalmente puede que el algoritmo siempre le dé créditos a los blancos, pero no a la gente de color. Y pues esos son temas que se deben controlar con el analista, y eso es un human bias. ¿Y cómo se controla? Pues equilibrando datos, como metiendo datos de esas poblaciones menos frecuentes y pues involucrándolas en la clasificación. Y algoritmos de clasificación tenemos los árboles de decisión, los bosques aleatorios, que ya son árboles de árboles, varios árboles, las máquinas de soporte vector y este kernel RBF. Con Machine Learning también se hacen regresiones. Pues el objetivo de una regresión es lograr estimaciones o predicciones a partir de unos datos. Esto es similar al concepto matemático, que es como lograr una función matemática que describa un conjunto de datos. Pero en el caso del Machine Learning es como identificar un comportamiento o una predicción de la información que está. ¿Vale? Eh, Siempre el resultado es un número y pues tenemos de tipo regresión lineal, redes neuronales o máquinas de vector soporte. Normalmente los algoritmos pueden usarse en varios tipos, o sea, no están centrados únicamente, este va a ser solo, redes neuronales va a ser solo clasificación, pero también puede utilizarse en otras tareas. Y finalmente tenemos algoritmos de reducción de dimensión. Aquí, bueno, este es un tema ya para mañana, es un poco más avanzado, pues, pero una dimensión es básicamente una información sobre un hecho, bueno, o un hecho. Una dimensión puede ser el género, una dimensión puede ser la edad, una dimensión puede ser el ingreso económico. Entonces, básicamente es un algoritmo de preprocesamiento de datos, que lo que hace es como empezar a descartar información redundante dentro de mis datos. Digamos, si yo tengo la información del estrato social y tengo la información del ingreso, posiblemente yo puedo unificarla en una sola dimensión, que puede ser ingreso, porque pues la gente de más ingreso va a vivir en un estrato mayor que otra que no, ¿vale? Entonces, como el objetivo de estos algoritmos.
Esto ayuda mucho a los algoritmos. Cuando se reduce la cantidad de dimensiones, ayuda mucho a la calidad de la inteligencia. Porque ya pues tiene menos información que procesar, menos variables a tener en cuenta y ayuda un montón al rendimiento y a la calidad del resultado. Bueno, este es un ejemplo sencillo, que es un ejemplo de regresión lineal. Básicamente es describir una función matemática o una función machine learning que me describa estos datos, ¿vale? Bueno, la idea es modelar un algoritmo que me calcule la información. Pero pues si uno es matemático y le gusta un poco tirar calculadora, lo que encuentra es que esta función es una línea que está definida por la fórmula y igual a 2x menos 1, ¿vale? Pero pues esto también lo podemos hacer con Machine Learning. Entonces básicamente un algoritmo o la programación de un algoritmo tiene como 4 pasos. Primero pues la parametrización. Este es un algoritmo hecho en TensorFlow de Google. TensorFlow es un proveedor que ellos tienen para algoritmos de Machine Learning. Entonces, pues cada empresa tiene su propio set de algoritmos. Entonces, Google tiene TensorFlow, IBM tiene Watson, IBM tiene Watson, Microsoft tiene Azure y no me acuerdo cuál otro. Bueno, entonces, el primer paso es parametrizar el modelo. Básicamente se le define como qué tipo de pérdida o cómo va a analizar la pérdida del algoritmo, que es aquí por error cuadrático, y un tipo de optimizador. Bueno, esto ya es como de entre las parametrizaciones que tiene el modelo internamente. Ya después se le ingresa como la información para que él entrene, que serían los puntos de la gráfica que él recibiría. Y ya después vendría el entrenamiento, ¿vale? El entrenamiento, pues aquí se le define cuántas veces va el algoritmo a recorrer esos datos y a validarlos y bueno, a jugar con ellos y evaluar la calidad. Y en este caso son 250 veces. Entonces, 250 veces él va a coger todo este conjunto de datos y va a darles una repasada. Entonces, los va a poner de un lado, los va a poner del otro, les va a sacar la raíz cuadrada, en fin, va a empezar a jugar con ellos. Y finalmente lo que se hace es ya la explotación. Entonces le decimos, predígame para una entrada de valor 9, ¿cuál es mi resultado? ¿Vale? Entonces básicamente, si comparamos el modelo matemático que le encontramos en la fórmula y el resultado en Machine Learning, vemos que los resultados son muy similares, pero no son exactos. ¿Vale? Entonces digamos que en el caso anterior le entregamos un 9, la función con nuestra fórmula matemática bota un 17. Pero con el algoritmo Machine Learning, pues me va a botar un 16.79, que es muy cercano a la respuesta final. Lo mismo, le metemos un 16, que la respuesta es 31, pero este nos bota un 30.43, ¿vale? Si le botamos un 20, pues va a ser un 38 cuando debería haber botado un 39. Entonces son como, ya uno empieza como a hacerse una idea de que el algoritmo no va a ser 100% eficiente, 100% eficaz en el resultado. Eficiente de pronto, pero eficaz en la respuesta no va a serlo 100%. Y eso es algo importante porque uno no siempre debe fiarse del resultado del algoritmo. Siempre debe haber como espere, analizamos y validamos la información. Entonces ese es como uno de los aspectos a tener en cuenta de esta charla. ¿Vale? Bueno, y lo otro también depende del grado de entrenamiento del modelo. En el modelo pues le metimos 5 datos de entrada, pero ¿qué pasa si tenemos 300, 400 y no todos sobre la misma recta, sino dispersos? Entonces, si uno mete esos datos en una calculadora, probablemente la información que le va a dar es un poco reforzada o imposible. Pero ya con el Machine Learning, pues uno puede ya calcular o predecir cuál sería el comportamiento del modelo para cierto valor de entrada. ¿Vale? Viene como la pregunta, listo, yo quiero implementar Machine Learning, pero pues ¿por dónde empiezo? Normalmente los proveedores, los fabricantes de estos algoritmos, pues tienen como sus
hojas de ayuda, sus cheat sheet, que básicamente le define, mire, empecemos por definir su problema. ¿Implica una dimensión una reducción de dimensiones? Pues sí, sí, pues entonces váyase por acá. Entonces tiene como los algoritmos de Principal Component Analysis, descomposición de valores singulares y bueno, pues digamos, casi en esta instancia no se usa, pero le puede servir. ¿Vale? Dice después, tiene como respuestas de sus datos, o sea, usted ya tiene como un valor estimado. Si no tiene ese valor, pues básicamente se va a ir como al agrupamiento de los algoritmos clustering. ¿Vale? Y empieza a preguntar, bueno, sus datos tienen cierta jerarquía. Entonces, sí, pues va a ser un modelo, un algoritmo jerárquico. Si no, si usted necesita especificar un K, un K es como el centroide o el modelo, la cantidad de grupos que quiere definirle. Si no, pues se mete un DBSCAN, o sea, que el man haga lo primero que encuentre. Pues si ya tiene un K, pues ya el man va a depender ya de otras cosas, como qué variables tengo disponibles y qué probabilidades tengo. Y ahí empieza como a aplicarle, a decirle a usted, mire, lo más conveniente es que use un tipo de algoritmo. Bueno, digamos que mis datos sí tenían como una etiqueta para decir qué resultado espero yo. Entonces, lo siguiente que le pregunta es, bueno, ¿usted qué necesita? ¿Calcular un número o no? Entonces, si calcula un número, pues es una regresión. Si no, pues básicamente es una clasificación y lo que tiene usted es que irse como por el tema de árboles de decisión, árboles de árboles, bosques de árboles, gradientes, valles, en fin. Incluso, mire, si los datos son muy largos o hay mucha cantidad, pues entonces tiene que irse como un tema ya probabilístico, que es como el teorema de Bayes, que uno vio en la universidad, pero no quiere recordar ahora, pues ahí le aplica esta teoría. Y ya pues en el otro lado, pues la regresión ya tiene un poco también de árboles de decisión y ya un tema de regresión. Bueno, entonces eso uno no siempre está perdido en el momento de definir un modelo de Machine Learning. Siempre va a tener como una ayuda visual que lo vaya llevando. Y bueno, pues esta primera sesión es como introductoria. Les quería presentar un poco como a grandes rasgos qué es Machine Learning, pero pues la idea es también como invitarlos a conocer cómo es un algoritmo, cómo se trabaja un proyecto en Machine Learning, ¿vale? Cómo se definen los datos, qué va a tener en cuenta para mis datos, y retomar otra vez como la hoja de ayuda que teníamos para ver qué algoritmos nos sirve y también ver cómo se aplicaría en la realidad y pues otros tipos de aplicación de inteligencia artificial. Ahorita pues estoy hablando de Machine Learning, pero pues también hay temas de identificación de voz, chatbots y identificación de imágenes. Entonces, nada, la invitación es para mañana. Nos reunamos a las 5:30 y exploremos nuevamente el tema de inteligencia artificial. No sé si tengan alguna pregunta o si quieren terminar ahí, no sé. No, Dani, todo claro. Muy chévere la charla. Ah, Muy bueno. interesante el tema, Dani. Muchas gracias. Bueno, sí, pues eso, mañana la invitación está abierta. Entonces, Claro que sí. vale. Bueno, Sí, Dani, está muy chévere. gracias. ¿Y en cuál de todas las tecnologías ha aprendido, Dani? ¿Cuál de todas? Pues Watson o cuál de todas? el curso era enfocado en Python, ¿En ¿vale? Python? Sí. Entonces, pues es que me quedaba muy ladrillo enseñarles a todo el mundo a usar Python, a ir de Claro, ceros. Pero pues Python tiene sus propias librerías abiertas para sí. hacer Machine Learning. Y la librería se llama Scikit-learn y usa también Pandas para manipulación Pandas. de grupos de datos, ¿vale? Y Pandas sí Pero lo he escuchado. sí, sí. El otro sin idea. Sí, el Scikit-learn ya es como el que tiene el set de algoritmos para trabajar. Y también pues trabajé el Watson de IBM, que Watson tiene como su aplicación
de arrastre, conecte y, bueno, meta los datos y él automáticamente hace el análisis. Yo en la universidad recibí ¿Por dummies? una charla que enseñaba algo de Watson y Sí. donde podía reconocer, digamos, accidentes y cosas así. Entonces los clasificaba dependiendo la imagen Sí. que pues le iban programando, le metían algunas expresiones regulares para las placas y eso. Era como Bien. interesante. Creo que en México también un proyecto de Goal, creo que también está usando ciencia de datos, Sí, no, porque pues, necesitaban las librerías de Matplotlib y sí. la de Panda, que estaba diciendo Dani, y Mm. otra ahí que se necesitaban instalar en una máquina para un proyecto que tenían. Sí, o sea, pues eso está abierto, aunque no sé cómo aplicarán ahí en Goalbus el tema del Machine Learning. Necesito como preguntarles a los de Madrid cómo fue que lo implementaron. Yo estoy trabajando también en un proyecto que está utilizando inteligencia artificial, pero bueno, es como más básico porque estamos utilizando una librería de Google. Sí. Eh, TensorFlow, debe ser TensorFlow. eh, es para un chatbot, Ok. Dialogflow se llama. Ok. Entonces, Dialogflow también uno le permite ingresar cuáles son los comportamientos y él va aprendiendo después poco a poco a medida que va interactuando los usuarios con él. Sí, sí, digamos que en el tema de los chatbots depende mucho las palabras y los conceptos que se usen en cierta definición de concepto, digamos, en un tema, Sí, ¿cierto? Entonces, digamos, sí. normalmente se programa con preguntas y esas preguntas van encadenadas como un tema en particular. Entonces es como decirle, bueno, vamos a centrarnos en la fecha, una fecha, digamos, un lanzamiento de un producto. Entonces, el chatbot le programas ahí y empieza a decir como las posibles combinaciones. ¿Cuándo sale el producto? ¿Qué día tiene estimado salir? ¿Cuándo podemos tener acceso a eso? Entonces, todas esas preguntas las va enlazando como a ese concepto de la fecha de lanzamiento. Entonces, digamos, eso también hace parte como del entrenamiento. Pero pues mañana lo vemos también un poco más con Watson, que se usan en los chatbots. Y bueno, Vale, gracias. Bueno, vale, Gracias. espero, Dani. listo pues. Muy chévere, Dani. Muy bacano. Gracias, Dani. Bueno, muchas Muchas gracias a gracias, Dani. ustedes. Chévere, Vale, chévere. que esté bien. Gracias, Dani. Listo. Mañana. Muchas gracias, Dani. Listo pues. Chao. Pues, Chao. Que esté bien. Chao.